Bienvenidos y bienvenidas a Libros y Más. Hay emociones como la vergüenza, la culpa, la empatía, que son parte de las emociones morales. ¿Ustedes saben qué son, de qué tratan? Bueno, lo vamos a conversar hoy día junto a Arnaldo Canales, quien es doctor en educación, ingeniero, Boy Scout, y quien tiene un libro sobre la temática y que nos va a conversar del tema. Así que Arnaldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien contento porque es un espacio no solamente para visibilizar un libro, sino para conversar un tema tan importante que tiene que ver con carga valórica, que yo siempre lo refuerzo mucho también en los niños. Claro, y este tema, bueno, tenemos la emoción, la alegría, la tristeza, pero acá hablamos de unas emociones que son como más colectivas, de un rol social. ¿Nos podría explicar más o menos como qué son las emociones morales? Sí, las emociones morales están definidas como aquellas emociones que tienen que ver con aquellas conductas y actos que nosotros realizamos en los vínculos relacionales con otros y que pueden ser de rechazo o condena o que pueden ser virtuosas. Y esas también tienen que ver fuertemente cómo están incorporados desde la carga valórica, la cultura, la educación y los valores. Y desde ahí se van alimentando un poquito del entorno. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de la vergüenza. La vergüenza, por esencia, es una de las primeras emociones sociales. Es decir, yo no percibo vergüenza cuando estoy solo. Obviamente, tengo que tener un otro que me genere algún efecto dentro de la temática que se plantea en este mundo emocional, donde la emoción emerja. Y ahí donde empiezan a aparecer muchas emociones. Hay una mirada que me encanta, que es la que define Aristóteles, que dice que son todas aquellas conductas de rechazo, condena o virtuosa, y que tienen que ver cómo nosotros alimentamos también la construcción de sociedad. Y desde ahí nace un poco este libro que tiene varios otros elementos que creo que son muy ricos en la reflexión también. Claro, tú dabas ejemplos en el libro, ahora no recuerdo ninguno en específico, pero mientras nosotros sentimos una emoción, la vergüenza frente a tal cosa, hay otros que están sintiendo la culpa, que son emociones que van chocando entre sí en una misma acción. Bueno, el mundo emocional es muy amplio. Nosotros hicimos hace ya casi 2 años con uno de los mayores referentes en educación emocional de Hispanoamérica, que es el doctor Rafael Vizquerra, un artículo sobre hemodiversidad. Te lo resumo brevemente. El concepto de hemodiversidad viene de la biodiversidad, flora y fauna. En el mundo emocional también existe un paraguas muy amplio sobre el mundo emocional. Y ahí entramos a las emociones básicas, intensamente, por ejemplo. Entramos a emociones mixtas, entramos a emociones incidentales, emociones integradas, emociones morales, emociones de trascendencia. Y cada una de esas tiene un mundo. Está la emoción estética, cuando tú vas a un atardecer y llegas corriendo, son las 6:30, ay, se va a ir el sol, y uno dice, este momento es para mí. Y de repente me puede caer hasta una lágrima y dice, porque este es un momento que a mí no sé qué me pasó, pero me emocioné. Es una emoción estética, que tiene que ver principalmente con este concepto que también se ocupan muchos autores, que habla del small self, que es como vernos tan pequeñito en el mundo frente a una grandeza que hay, frente a un arte, a una canción, a un cuadro, a una sinfonía o algo que a ti te movilice desde ese ámbito. Entonces el concepto de hemodiversidad es muy amplio. Y tomando un poquito tu pregunta, pueden aparecer muchas emociones, la culpa, la vergüenza, el remordimiento, el arrepentimiento, y desde ahí se van construyendo también carga valórica, que es muy importante, obviamente, y que estas emociones, particularmente que yo hablo en el libro, nacen del constructo social, claramente. No, y es muy importante, tú mencionabas, trabajarlas desde la infancia, y algo que poco se hace o se hacía antes, que ahora se trabaja más, pero que está en proceso de que todos lo abordemos. Claro, de hecho, si no es por la película Intensamente, hasta un poquito antes de esa película, en promedio un adulto no reconocía más de 4 emociones. Una persona con un abecedario emocional debiese reconocer al menos 35, es decir, tú hacer una lista de todas las emociones que conoces. Y algunas confunden emociones con sentimientos, estados de ánimo y otros tipos de características que entramos en este mundo de las emociones. Pero en el ámbito netamente del trabajo focalizado, como dices tú, las emociones básicas debiesen ser la base para un niño. Es decir, si tú te vas al análisis que hay de la película, el rojo está asociado a la rabia, ¿cierto? Claro, la furia. Claro, el azulito está asociado a la tristeza. Y cada color va vinculado, hay una correlación con la emoción, pero eso tiene que ver con una narrativa
que está vinculada principalmente a que el niño interprete a través de la didáctica las emociones, pero las emociones no tienen colores. Entonces ese niño va a ir creciendo y hay que decirle, ojo, no podemos generar una etiqueta o un estereotipo en la emoción. Hay un ejercicio muy entretenido, después podemos profundizar en eso, que tiene que ver con alegría. Pensemos en la película. ¿Tú te acuerdas cómo es alegría? Claro. Todos la hemos visto, cómo era alegría. Amarilla, alta, flaca, un buen outfit, ¿cierto? Como se dice, skincare, bonita, un buen outlook, un buen look de corte pelo, alegre, es la protagonista. Entonces, para el niño, alegría es un factor observable desde lo positivo. Pero si tú te vas al otro personaje, que es la tristeza, te encuentras con otro estereotipo. Con un personaje que es chiquitito, que es gordito, que tiene lente, que tiene un suéter, un chalequito que se lo hizo quizás su mamá y que es chaparrita. Entonces el niño inconscientemente asocia la alegría como algo muy bueno y la tristeza como algo muy malo. ¿Y por qué hago el acento en esto? Porque lamentablemente en Chile hay 2.000 suicidios todos los años. 7 personas se quitan la vida todos los días. Entonces, cuando un niño, un joven, un adulto no entiende la importancia que tiene la tristeza en su vida y pueda trabajarla de una forma sana, cae en estados de ánimo que muchas veces, y hay un estudio en la Universidad de Hamburgo, que finalmente pueden ser gatillantes en ideación suicida. Entonces, por eso es importante que el niño entienda que la tristeza, la alegría, el asco, la vergüenza son todas emociones que están en el mismo nivel y todas tienen luz y sombra y tenemos que reconocerla, validarla y legitimarla. Claro, al final ese es el fin de la película y que tener todas las emociones a la par y no desconocer ninguna, lo mismo que decías tú. Entonces la tristeza es necesaria en la vida porque uno no siempre va a estar feliz en un estado muy alto de la vida, sino que uno igual tiene que... La tristeza trae otras cosas, trae recuerdos que no necesariamente son malos, son necesarios como para que uno esté bien. Sí, hay una énfasis que yo hago con respecto a la tristeza, sobre todo a los jóvenes. La tristeza es una emoción que tiene luces muy lindas. Por ejemplo, una emoción por esencia el autocuidado. Es la emoción que te cuida, que te protege, que te aísla, que te saca del entorno, te separa del resto. ¿Por qué? Porque te está protegiendo. Esa es la función. ¿Y para qué te protege? Para que vivas un duelo. De ahí viene el concepto que duela. Algo que yo añoro, que extraño, que deseo, ya no tengo. Claro, la nostalgia también. Y que está configurada también en una mirada nostálgica respecto a la vida. Y la tristeza bien llevada posibilita que el niño trabaje, o el adulto, la capacidad de ser resiliente. Me sacudo, me reinvento. La tristeza es muy potente en el concepto de innovación y creatividad. Vamos a un ejemplo muy concreto. Todos hemos terminado alguna vez con una polola, hemos tenido algún tema amoroso y cuando nos duele el alma por esa relación, hay una reinvención de todo. Empecé a adelgazar, salí a correr, me corté el pelo, empecé a mostrarme distinto. Todo eso tiene que ver también con los dolores. Albert Einstein decía que las crisis es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque en la crisis aflora la inventiva, la creatividad y nos permite salir de ese letargo. Cuando yo estoy incómodo me movilizo, si tengo frío me abrigo, si tengo hambre como. Toda la incomodidad de la vida finalmente nos mueve. Y por eso este libro, particularmente, volviendo a esto, tiene tanta incidencia en lo que hoy día vive Chile. En todos los casos del día a día. Corrupción, cohecho, mentira, cualquier tipo de situación donde dice, oye, que es cuestionable, cómo ese tipo no pide perdón, cómo no siente culpa. Tiene que ver con el fortalecimiento de la carga valórica, finalmente. Claro, ¿no? Y uno necesita un renacer en la vida. Y en base a eso tú también has estado trabajando en una ley. Hace un par de años ya, 8 años me decías, que es una ley de educación emocional. Bueno, la ley fue un propósito que yo lo viví en carne propia. Yo era de los niños desordenados, un niño que tenía malas notas, el niño que hacía bullying, el niño que era etiquetado con toda la etiqueta en mi cabeza y en mi cara, y torpe, inepto, desordenado, no va a llegar a ningún lado. Niño no va a cambiar. Este niño no va a cambiar, me sentaba atrás, el que tiraba papel, el que me sacaban para afuera, el que estaba condicional. Todo lo que hemos vivido, gran parte, muchos que caemos en este tipo de etiquetas a nivel social. Y obviamente mi mamá, yo tenía un entorno de riesgo, mi mamá era alcohólica, yo desde que nací hasta los 13 años, mi papá no estaba presente, por lo tanto yo era un niño que deambulaba, yo vivía en la Vía Frey, deambulaba y todo eso. Y no tenía una red de apoyo, no tenía una red de contención, no estaba mi primera red de contención que es la familia, por lo tanto yo era un pajarito, andaba por la vida así.
Y a los 9 años, a 2 cuadras de mi casa, hay un colegio donde habían scout. Y esos niños me invitan a jugar y ahí yo me meto a otro mundo. Y que tiene que ver con habilidades socioemocionales. El scoutismo en sí mismo trabaja 6 dimensiones que tiene que ver con la metodología scout, que también es muy interesante, que hoy día hay muchos colegios Montessori que la aplican también en Chile, hay uno en Peñalolén también, que tiene que ver con 6 áreas de desarrollo que debiesen incorporarse en el desarrollo integral de un ser humano. Corporalidad, creatividad, carácter, sociabilidad, espiritualidad y afectividad. Entonces, cuando yo era niño, todo esto lo fui aprendiendo de forma natural, intuitiva, y nadie me explicaba qué era. Pero a medida que el tiempo pasó, yo derivé al mundo socioemocional y dije, wow, todo lo que aprendí había sido educación emocional. Claro, quizás tú lo viviste como un juego, Como lo te vi como un estaban juego. enseñando Claro. mientras cantaban, mientras hacían grupos y después todo eso... Y esto es muy bonito porque a la larga me pasó algo con el tiempo y dice, pero yo no quería trabajar en esto, nunca fue mi sueño, hoy voy a estudiar y voy a trabajar en educación emocional. Yo estudié ingeniería en comercio internacional. Pero el punto es que después, esto lo leí hace un par de años atrás, no hace mucho, que decía que Dios no elige a los más preparados, sino que prepara a los elegidos. Yo finalmente mi historia de vida se conlleva principalmente con lo que viví desde pequeño y mi propósito, que tiene que ver con mi propia herida, finalmente se traduce en el trabajo que hoy día hacemos con niños. Entonces, la ley, ¿qué busca? Toda esa dimensión desatendida que no está en el colegio y que hay muchos niños como yo, que hoy día está el bullying, el ciberbullying, niños que tienen mucha baja autoestima. Hablábamos antes de iniciar también off the record el tema de las redes sociales, donde hay mucha impulsividad, está el concepto de FOMO, está el tema de legislación. Todo eso, ¿cómo se fortalece en un niño? Tiene que haber un espacio protegido donde se trabaje el desarrollo integral de un ser humano. Trabajen en la persona, en su autoestima, en el desarrollo de competencias emocionales, porque finalmente esto es tan determinante en la vida, y yo siempre lo digo, a nosotros nos contratan por lo que sabemos, por el cartoncito, pero nos van a echar por la forma de ser. Claro. En el 99% de los casos. Y en algunos casos nos vamos por la forma en que nos tratan. Entonces todo tiene que ver con el mundo emocional y esto tiene que ver principalmente con esta ley que yo he hablado con los últimos 6 ministros, también hablé con el próximo presidente José Antonio Kast, también hablé con el presidente Boric y todos dicen wow, maravilloso, pero ahí queda. Imagínate que hay otros países que ya se han adelantado como Colombia, que ya tienen la ley de educación emocional obligatoria, que lo encuentro maravilloso. Los niños en Colombia van a tener educación emocional desde chiquitito hasta cuarto medio. Y eso es un trabajo que tiene que ver con la disposición que tienen los países, los diputados, los congresistas, en entender que esto le está pasando también a los propios hijos de ellos. Claro. No, mira, yo siento que hay un proceso de que los millennials, por ejemplo, es una generación muy distinta a los papás de 50 o 60 años, que ya reconocen sus emociones, van a terapia. Mi generación o la generación... después, Z, la generación Z también. Centennials. Los centennials. Entonces reconocen sus emociones de una forma muy distinta a personas que tienen 30 años más, que es como no importa, hay que seguir adelante, la vida es dura. Sí, entonces como sufre, la vida es porque dura, así, claro, lo dejo así. Entonces tú también tenés que hacer lo mismo, pero ya no es así. Y ahora vienen niños que quizás antes de ir a terapia pueden tener esto que dices tú, una educación emocional que los prepare para que la terapia no sea desde el dolor, claro, sino de la búsqueda a lo mejor de identidad y otros espacios. Exactamente, sí. Mira, lo que dices tú es súper potente, Anita, porque hay algo que para mí es súper importante, que cuando nosotros entendemos cómo el desarrollo socioemocional impacta en la vida de un niño, yo le podría decir, oye, los jóvenes de cristal, toda la etiqueta que hay. Y yo a veces le digo a los papás, a ver, paren un poco, porque de los años 80 o de los 70 ven a esta nueva generación como de cristal. Pero yo les digo, piensen por un segundo, ustedes a los 10 años y tienen un celular, smartphone, en los años 80, con las mismas aplicaciones, estarían peor de los que están hoy día los jóvenes en la actualidad. Porque además tienen toda una serie de condiciones desfavorables las nuevas generaciones, donde están adictos a las pantallas, crecieron con esto, y de alguna manera la tecnología ha generado no un cambio de era. No estamos en una era de cambio, cambió la era, todo es distinto. Y ahí donde muchos papás dirían, yo estaría probablemente igual que mi hijo. Entonces, cuando hablamos de la generación de cristal, hablamos de una generación que es mucho más consciente, lo que dices tú, de lo que me pasa. Verbalizo,
se preocupan de la paridad de género, de la igualdad, de la inclusión, del medio ambiente, levantan temas que nosotros nunca observamos. Por lo tanto, ahí es donde hay un desarrollo de conciencia mucho más amplio. El tema que se pone en juego, y lo dice Jonathan Haidt con el libro Generación Ansiosa, el aumento que hay de la ansiedad tiene que ver principalmente con los problemas con el celular. Ahí donde está el gran dolor que tiene la sociedad. Es pura pantalla, es pura dopamina, es finalmente esta incapacidad que tenemos para poder sacarnos de eso, y estamos todos metidos en la maquinita, yo también. Claro. Entonces, bueno, desconéctate, haz un detox de redes sociales, no es tan fácil. Los cabros no lo hacen, Claro. y estamos todos metidos ahí. No, y de hecho las generaciones nuevas ya no postean fotos. Es como un Instagram sin fotos. ¿Por qué? Porque hay otras generaciones que te sacaron tantas fotos, hay tanta exposición que ellos ahora hacen lo contrario. Entonces eso igual es llamativo, siendo que tienen todo, pero prefieren mantenerlo en nada. Así es. Bueno, y en ese aspecto me gustaría también tocarte un tema que lo mencionaba al principio, cuando hablamos de las emociones. Hay un factor importante en la carga valórica, vinculando un poco el tema del libro, que tiene que ver cómo nosotros, a través de los cimientos que tenemos a nivel emocional, nos permiten entender qué actos son virtuosos, son de rechazo y condena. Te quiero poner un ejemplo que todos hemos pasado probablemente. ¿Tú has cruzado alguna vez un semáforo en rojo? Sí. Yo también, todos. Y también has cruzado semáforo en verde. También. Cuando hemos cruzado un semáforo en rojo, en el fuero interno, nuestro Pepe Grillo, al correr porque estoy apurado, digo, esto no está bien. El solo hecho de observar que no está bien y después justificarme en mi diálogo interno, que voy a apurar, tengo que llegar a clase, lo que sea, eso ya es carga valórica y que está muy cimentada la emoción moral. Porque me justifico, puede ser que no sea un acto que la gente lo rechace y diga, oye señorita, no cruza en rojo, eso no se hace, perfecto. Pero si tú cruzas en rojo y no te duele el alma, tú no tienes una emoción moral anclada en tu interior. Y eso es el problema que hoy día vemos. Porque cuando tú cruzas en verde, esto es un ejemplo muy cotidiano, por eso uno lo tiene súper claro. Si yo paso en verde y no hay un domingo en la mañana, no anda nadie, podría cruzar igual en rojo, pero espero 8, 7, 6, 5, que esté en verde, yo camino, saco pecho y cruzo y estoy haciendo lo correcto. Boté la basura en el basurero, guardé esto, hice lo correcto. Todas aquellas acciones que son virtuosas a nivel social, uno se aplaude interiormente. Claro, y uno dice, respira. estoy haciendo lo correcto. Esto no se hace, señora. Y la señora dice, ¿por qué no se hace si todos roban? No, señora, eso no se hace. Vaya a saber qué mundo, porque esto es multifactorial, carga valórica tiene. Por eso, entre los entornos de riesgo que uno vive, una persona que es delincuente y su entorno amigo son todos delincuentes, su carga valórica es distinta. Robar está súper bien, son mucho más choros y son mucho más potentes, todo lo que queramos van a gloriar de ese comportamiento, pero socialmente en algunos entornos puede ser virtuoso o puede ser condenatorio. Por eso este libro tiene que ver con los anclajes también de la familia, las competencias parentales, los mismos papás. Y por ahí también va un poquito la idea. Por eso es tan amplio el tema de la ley que yo te decía, que tú me preguntabas. Claro. Ojalá que los niños tengan clases de educación emocional desde prekinder hasta cuarto medio y de ahí sigan en la universidad. Sí, esto es muy profundo en general. Claro, por ejemplo, tienen orientación, no sé si todavía existe ese ramo, pero por ejemplo los profesores le ocupan como, ya ustedes jueguen, Organícense, hagan claro, lo que quieran. los semaneros, lo que sea. Eso, entonces van olvidando el verdadero propósito de lo que es como orientar a los jóvenes también. Sí, yo creo que los espacios que hoy día se están dando a nivel social es que en promedio un docente tiene más de 250 horas de libre disposición. Y todas las horas de orientación, o algunas congregaciones, llamemos jesuitas, franciscanos, agustinos, maristas, colegio, era religión. Porque por algo yo metí a mi hijo a ese colegio, porque son católicos, ¿cierto? Y muchos colegios hoy día se definen como laicos. Entonces te preguntan, oiga, ¿su hijo quiere tener religión? No. Entonces se dan cuenta que hay un gran porcentaje de niños que ya no entran a religión. Por lo tanto, están cambiando gradualmente religión por aprendizaje valórico, desarrollo socioemocional, porque también tiene que ver con bienestar espiritual. Fíjate que el mundo de la educación emocional es muy amplio, podríamos entrar a muchas dimensiones, pero el bienestar integral tuyo depende de 6 elementos importantes, y el de todos nosotros: bienestar físico, bienestar material, bienestar profesional, bienestar social, bienestar emocional y bienestar espiritual. Cualquiera de estos que esté en desajuste,
tu mundo interior empieza a tener un desbalance. Claro, si estoy sin pega, el bienestar material, me afecta a todas las otras derivadas. Claro. No tengo que pagar deuda y empieza la ansiedad, el estrés, la depresión y todos los factores de riesgo con una dimensión tan importante como tener plata. Pero si tiene un tema emocional, también te afecta. Claro, o tener pega pero pasarla mal también. Claro, porque impacta en tu bienestar social. Claro. Y otra cosa que decías tú, no solamente los niños son los padres. Los padres, la educación, cómo ellos te preparan, y también hay varios ejercicios en el libro, 21 ejercicios, donde uno puede ir trabajando todos estos temas, las emociones. Algunos no se necesitan materiales tan grandes, y creo que es una buena instancia de aprovechar este libro, además de leerlo, practicarlo, llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, la historia de los ejercicios es súper bonita, porque yo tuve la oportunidad de conocer a uno de los mayores científicos del mundo, se llama Richard Davidson, que es un científico de la Universidad de Wisconsin y que tiene el Instituto Mente Sana. De hecho, uno de los primeros que hablaba de la bondad, que hablaba del altruismo, de la colaboración, de incorporar emociones prosociales. Y él hizo todo un trabajo a principios de los años 90 con Matthew Ricard, que le dicen que es la persona más feliz del mundo, en un escáner, una resonancia magnética, viendo qué zona de su cerebro se activaba cuando hacía actos bondadosos. Y desde ahí derivó al cultivo de la bondad, que es donde se le ha especializado. Y Richard Davidson me regaló esos 24 ejercicios, que yo tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso en México. Y esos ejercicios trabajan con niños. Cómo trabajar el agradecimiento, cómo contribuir a emociones prosociales, altruismo, colaboración, compañerismo. Porque nosotros, y estos son varios estudios que ahí que te pueden complementar, el 2006 hay un investigador, Tomasello, que hace un ejercicio con niños muy pequeños, niños de menos de 2 años. Se te cae un lápiz y el niño identifica que se te cayó el lápiz, va gateando y te lo pasa. Dice, pero ¿cómo el niño lo hace? Porque las emociones prosociales tienen raíz evolutiva. Ese acto social a ellos les hace bien. Todos los niños son prosociales. Lo que pasa es que la cultura, la familia, la educación va limitando eso y caemos en lo mismo que todos sabemos. Una educación que es competitiva, que es individualista, y además el chileno es súper desconfiado. Nosotros confiamos en promedio en 1 de cada 10 personas. Esa es como la relación. Entonces ahí hay un trabajo potente de los padres, que es un poquito volviendo un poco a tu idea. Cómo yo como papá puedo fortalecer ese desarrollo en mi hijo. Primero tengo que aprender, tengo que mostrarme vulnerable, tengo que entrar a legitimar, aceptar y validar las emociones de mi hijo. Y ahí podríamos entrar en la crianza, porque hoy día tenemos modas de la crianza, podríamos estar llenos, hay más de 5, claro, crianza respetuosa, claro, crianza respetuosa, crianza consciente, crianza, de todos los estilos que hoy día me he escuchado. Pero en general la crianza es una sola, que tiene que ver con límite, con marco regulatorio en una familia, con independencia, autonomía gradual según el grado de madurez del niño, desde que vaya a hacer su cama hasta que pese la fruta en un supermercado o salga solo a los 14 años y tome una micro. ¿Entiendes? Entonces yo le voy dando ala a ese hijo. El problema es que hoy día hay tanto miedo, hay tanta ansiedad, sumado a lo que pasó con este joven Cristóbal Medina que pasó en Concepción, que los padres hoy día están mucho más aprensivos. Entonces los hijos están ahí en una burbuja. Si no los soltamos, independiente de cómo sea la sociedad, al revés, generamos mucho más trauma y más daño de lo que hoy día estamos viviendo. Claro, después les va a costar mucho más relacionarse, y es súper amplio el tema, porque claro, tenemos por un lado los padres y también la perspectiva que tú tuviste en tu vida, que por ejemplo también si no hay padres, ¿quién te acompaña? ¿Cómo yo llego a relacionarme con otros? ¿Cómo mi vida va a cambiar? En tu caso tuviste la suerte de tener a los Boy Scouts, por ejemplo, sí. Pero por ejemplo hay personas que no, entonces muy grande el tema. Bueno, por eso la escuela es tan importante. El primer vínculo en comunidad que tiene un niño es la escuela. Primer vínculo en comunidad, es decir, donde dice, wow, hay otros como yo, oye, yo pensé que era solito. No, pues el niño vive en un entorno en comunidad. ¿Y cuáles son? Por esencia, la red de contención secundaria es la escuela, es el profesor. Un profesor te puede marcar para bien o te puede marcar para mal. En la medida que el docente tenga un propósito moral muy acorde al bien superior del niño, esos profesores generan lineamientos súper claros. Sale de ese grupo, oriéntate, focalízate. Tiene que ver con el efecto Pigmalión, el poder de las palabras. El docente puede influir muy fuertemente, inclusive en la orientación vocacional, porque ve el talento, ve los dones que tiene ese niño para guiarlo. Los hobbies, oye, tú soy bueno para el fútbol, a lo mejor te gusta el tenis. A mí me pasó con un profesor, 13 años. Yo recibí un diploma.
un diploma de papel. Yo estudiaba en un colegio público y me lo regalaron un día lunes en la ceremonia que hacían los días lunes. Y ese nunca se me olvidó porque había sido el deportista del mes. Era un regalo súper simple. Yo lo sentí tan potente en mí que me dije, wow, mi profesor de educación física me está viendo, me observo, yo existo. Porque dentro de las heridas de infancia y los traumas, uno de los mayores dolores que puede tener un niño es no ser visto. El abandono, el no ser visto, que finalmente generan un sentido de desapego frente a los vínculos que tenemos. Por eso es tan importante trabajar con los padres, trabajar en estas competencias, porque ahí es donde está un poquito, se hace más robusta el desarrollo de estas competencias parentales. Claro, y ahí después entramos en los refuerzos positivos, entramos en las recompensas, en cómo uno se siente por dentro, así que me parece un tema como súper profundo y me gustaría ya ir cerrando la entrevista, repasando solamente una cosa que conversamos. Me dijiste que ya conversaste con el presidente electo. ¿Qué te dijo? ¿Hay una reunión? ¿Algo se viene? Bueno, nosotros estamos en una mirada bastante transversal. Hemos hablado con todos los gobiernos, obviamente como una ONG nos interesa una mirada de Estado más que el gobierno de turno. Claro. Y José Antonio Kast, y yo entiendo un poco también el fortalecimiento que él busca a través de la familia y todos los pilares que él sustenta respecto a su propia carga valórica, que va a resonar con esto. Yo me lo topé en un aeropuerto, hablamos con su equipo en un momento, y todo lo que tiene que ver con incorporar el desarrollo socioemocional en un niño no tiene que ver ni con adoctrinamiento, tiene que ver con competencias sociales que finalmente se pone al servicio el día de mañana, no solamente en el ámbito personal, sino profesional. Fíjate que 6 de cada 10 chilenos que tienen licencias médicas son por ansiedad, depresión y estrés. Por lo tanto, el retorno sobre la inversión en salud mental se recupera. Si yo invierto $1 en prevención, voy a ahorrarme entre 3 y 4 dólares en todo lo que tiene que ver con accidentabilidad, con licencias médicas y todo eso. Y además, desde el ámbito del desarrollo de competencias sociales en el ámbito laboral, ese niño que gradualmente va avanzando en su vida va a poder desarrollar competencias o habilidades blandas de mejor manera. La asertividad, la escucha activa, el trabajo en equipo, el liderazgo mismo. Y por eso yo digo, más del 60% de los conflictos que uno tiene en los trabajos tiene que ver con relaciones. No es lo técnico, no te dicen, mira, tú no estás haciendo bien tu trabajo, no hiciste bien la pauta, lo que sea. El problema es la energía, la forma en que me habla, cómo me dijo, la hilación, el pelambre, la chimuchina, el chisme, todo eso es lo que no se observa. Eso tiene que ver con el temperamento, con la conducta, inclusive los liderazgos. Si esto se entiende en un gran paraguas, todos los que quieren un mejor país, aumenta hasta la productividad. Los equipos se fortalecen también en los vínculos relacionales. Por eso es tan importante entender algo, que más del 80% de los liderazgos en Chile se fundamentan en el miedo y la desconfianza. Claro. Y es lamentablemente el patrón de conducta. Si no te gusta, te vas, para eso te pago, la puerta ancha, afuera está difícil, busca trabajo. Entonces, si yo estoy trabajando en un niño, invirtiendo capital humano, voy a prevenir los problemas de salud mental, voy a fortalecer el día de mañana sus competencias sociales y vamos a contribuir a que ese niño o ese adulto sea una persona más feliz, que a la larga es súper importante. Por eso este tema no es olor a incienso, no es un tema medio pachamámico. La salud mental es súper potente y la única forma de apalancarlo es a través de la educación emocional. No hay otra receta. Para conocerme, para desaprender, para poder incorporarme como un buen elemento en la sociedad, creo que ningún gobierno, ningún presidente podría decir, oye, esto a mí no me convence, pero ¿cómo? Si es de sentido común. Porque finalmente mis propias heridas de infancia repercuten también en mis relaciones de pareja. Toda la teoría del apego evitativo, ambivalente, desordenado, todo lo que implica las relaciones que tuve yo de niño van a repercutir fuertemente en mis vínculos relacionales también el día de mañana con mi pareja. José Antonio tiene hijos, voy a saber si están separados o no están separados, pero si uno va un poquito más allá y dice, wow, esto nadie me lo enseñó, no lo aprendí y hoy día me está doliendo el alma porque nadie me explicó cómo poder transitar de buena manera. Y eso finalmente creo que es un poquito lo que busca este propósito, este proyecto, que es llevar al desarrollo integral. No pensar solamente en lo académico. Si la ciencia, las matemáticas, el lenguaje, como decía el profesor Kipling, de la sociedad lo puede estar muerto, es súper importante para la sociedad. Pero el desarrollo humano es vital. Estar en ajuste.
porque ahí es donde finalmente si tenemos una sola oportunidad en este mundo para ser felices, y a veces perdemos el norte. Claro, no, totalmente. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. Me gustaría saber dónde podemos encontrar tu libro, dónde verte próximamente. Bueno, el libro está por a través de la editorial Catalonia, que lo distribuye en toda la librería de Chile. Creo que está agotado, así que si no, lo pueden buscar en la ONG www.flitch.org. Y voy a estar próximamente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Saco un libro con la editorial Galerna. Y voy a estar presentando un libro en México en marzo, que sale también por Editorial Planeta con Neva Milicic, que es una gurú en Chile de la educación emocional, que yo aprovecho de mandarle un saludo. El doctor Rafael Vizquerra, que hicimos un libro sobre las claves de la educación del siglo XXI, donde el desarrollo socioemocional va a ser un libro que esperamos sea muy potente, y ahí tuvimos el apoyo también de Planeta, que obviamente es una muy buena editorial que nos puede ahí potenciar para llevar la divulgación mucho más allá. Súper. Bueno, están todos súper bienvenidos a leer los libros de Arnaldo, que tienes muchos más también aparte de los que mencionaste que vas a sacar, así que muchas gracias por estar en este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nada, que siga este espacio, porque creo que los libros alimentan el alma. No hay que leer el libro en YouTube. Hay que imaginarse a los personajes, hay que cerrar los ojos. Creo que los libros nos sacan de todo lo que hoy día hablábamos recién. Las redes sociales nos invitan a tener apagar la radio interna y conectarnos con temas tan hermosos en la literatura en general. Claro, ¿no? Y la imaginación, la creatividad. Así que Aflora. Nos vemos próximamente en otro capítulo de Libros y Más.